Fue Friedrich Nietzsche el que dijo: el miedo, en efecto, ese es el sentimiento básico y hereditario del hombre. Por el miedo se explican todas las cosas, el pecado original y la virtud original. ¿Exageraba Nietzsche? ¿Tanto poder tiene el miedo como para poder explicar con él todas las cosas? Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. En psicología y también en filosofía ha quedado establecido que incluso existe un precursor de ese miedo tan poderoso del que habla Nietzsche. Es la angustia, que sería algo así como el miedo antes de que aparezca algún motivo que lo justifique. Una emoción, pues, así de difusa, que sobrevuela por encima de cualquier experiencia concreta, predispuesta para aterrizar sobre cualquier cosa. Si a alguna experiencia quisiéramos remitir el origen de esta angustia, podría quizás ser la de la angostura del canal por el cual atravesamos para venir a este mundo, para venir a la vida. Aunque bien mirado, esa sería también una cristalización de una predisposición en algún sentido anterior, la reacción al peligro de caer en o de regresar a la nada. También podríamos estar de acuerdo con el psicoanalista Wilhelm Steckel, para el cual toda angustia en última instancia es temor a la destrucción del yo. Es, pues, miedo a la muerte. Aunque resulta evidente que la angustia empieza a tener vigencia antes de la aparición propiamente dicha del yo. Entre nosotros, el insigne psiquiatra que fue Juan José López Ibor dejó también interesantes reflexiones a este respecto, que vienen a complementar lo dicho hasta ahora. Dijo: la angustia no se tiene ante nada de lo que existe en el mundo. Ninguna circunstancia en él puede determinarla. Entonces, ¿qué es lo que produce angustia? La angustia, sigue diciendo López Ibor, la produce la nada, que viene de ninguna parte, que es ilocalizable, impalpable, sin consistencia. La nada no es, pues, ninguno de los objetos concretos del mundo exterior. Las fobias serían entonces una manera de aterrizar aquella difusa angustia original en forma de miedos concretos y específicos. ¿Por qué el miedo, como dice Nietzsche, es la emoción básica, la que dice él que permite explicar todas las cosas? Pues porque sobre ella, sobre la angustia en última instancia, sobre nuestros miedos originales, construimos la vida. Es decir, la vida consiste en el camino encargado de conducirnos hacia el objetivo de construirnos un yo, una identidad suficientemente sólida y significativa y fuerte como para contrarrestar esa angustia, ese temor a caer en la nada o en su delegado aquí en la tierra, que es la insignificancia, el vacío, la ausencia de identidad. La vida es, pues, una derivada de aquella angustia original. Y así lo afirmaba Ortega y Gasset, que decía que donde no hay angustia
no hay vida humana. Ortega, sin embargo, era un tanto reacio a utilizar la palabra angustia. Prefería la palabra inseguridad, que venía en la práctica a significar lo mismo. Y así, dando su forma propia a la idea que estamos desarrollando, le gustaba decir a menudo que solo es segura la inseguridad. Y ampliaba y matizaba la idea, diciendo: la vida, señores, es constitutivamente inseguridad. Estamos inseguros incluso de si mañana cada uno de nosotros va a existir, pero mucho más inseguros de lo que va a pasar con los contenidos particulares de nuestra vida: salud, fortuna, acierto, amor, dolor, placer. Por lo mismo, necesita el hombre asegurar alguna dimensión en su vida, saber siquiera en ella a qué atenerse, para desde ella afrontar con brío el problemático resto. Porque en suma, la vida, dice también Ortega, es nuestra reacción a la inseguridad radical que constituye su sustancia. Es decir, la vida es nuestra reacción a nuestra angustia primordial, original, constitutiva. Y completa la idea Ortega. Dice: vivir es reaccionar a la inseguridad radical construyendo la seguridad de un mundo. Bien, pues ya solo nos queda extraer las inferencias que quizás para nuestra sorpresa se deducen de estos razonamientos que hemos seguido y que se resumen en la idea de que vivimos gracias a la angustia que nos constituye, que somos, en fin, una derivada de nuestros miedos, o mejor será decir, de aquello que oponemos a nuestros miedos originarios, lo que levantamos para sobreponernos a ellos, y que es lo que nos da nuestra identidad. Recordemos lo que decía Ortega: donde no hay angustia, no hay vida humana. Y no estaba hablando por hablar, ni exagerando. Además, esto es lo que nos permitirá entender que Goethe dijera en el Fausto eso tan chocante de que lo mejor del hombre es el espanto. Y que también dijera allí en el Fausto: mi camino de terrores me ha llevado al más feliz logro. Y asimismo, podemos entender quizás, esto subiendo un grado de dificultad en esta comprensión, porque se trata de entender algo tan contraintuitivo como que Dios procuró a Job, al Job de la Biblia, un bien escondido debajo de los infortunios que le envió, a aquellos que en un determinado momento le hicieron exclamar a Job: el poderoso me ha llenado de miedo. Miedo al que finalmente Job se sobrepuso y alcanzó así a tener, dice la Biblia, el doble de lo que había perdido. Y es que la vida está hecha con todo lo que superponemos a esa angustia, a ese miedo original. La vida no consiste en otra cosa que todo aquello que vamos construyendo para alcanzar seguridad, para conseguir superar nuestro inicial estado de insignificancia, para sobreponernos a la amenaza de no ser nada, que es precisamente lo que está en el origen de nuestra angustia. La vida es una empresa, una tarea que ponemos en marcha para lograr construir
un recinto de seguridad en el que alojarnos. Pero es gracias a la inseguridad que nos amenaza por lo que vivimos. Sin angustia, sin miedos, sin los problemas que ellos ponen ante nosotros, la vida dejaría de tener contenido. Como muchas veces ocurre cuando nos ponemos bajo la tutela intelectual de Ortega, acabamos topándonos con estos pensamientos contraintuitivos. Dejemos que sea él quien nos explique mejor este chocante pensamiento en el que nos hemos metido. Dice Ortega: cuando no se ha reflexionado bastante, se cree que la vida ideal fuera una existencia horra, libre, de angustias y problemas, un puro flotar en un ámbito etéreo, poblado solo de caricias. En este sentido, decía Mérimée, que la felicidad es como un deseo de dormir. Pero esto es un grave error. Nuestro organismo no funcionará si el medio entorno no lo excitase e irritase. Toda función vital es la respuesta a una excitación, a una herida que el contorno nos hace. La ausencia de presiones, de problemas, apagaría nuestra vida, porque nuestro vivir es un constante aceptar heridas y un responder enérgico a esta benéfica vulneración. Ni un individuo ni un pueblo puede vivir sin problemas. Al contrario, todo individuo, todo pueblo, vive precisamente de sus problemas, de sus destinos. La vida histórica es una permanente creación. No es un tesoro que nos viene de regalo. No se dude de ello. En el dolor nos hacemos y en el placer nos gastamos. La vida, en fin, es algo que se superpone a lo que se le resiste, a los obstáculos. Si no los hubiera, no se generaría esa fuerza contrapuesta que significa vivir, es decir, estar involucrado en la tarea de superar nuestros obstáculos, nuestras angustias. Ortega, aun estando su pensamiento en buena sintonía con el de Heidegger, añadía un toque más optimista de lo que era consustancial al pensador existencialista alemán, para el que la angustia era efectivamente también una emoción básica. Ortega tiene un planteamiento que deja más abierta la puerta a la esperanza. Por eso, diferenciándose de Heidegger, prefería utilizar la palabra inseguridad a la de la angustia, aunque estuviera hablando en lo esencial de lo mismo. Y esa oposición, quizás sutil, a Heidegger, la dejó expresada cuando dijo: la vida como angustia, señor Heidegger, muy bien, pero además la vida como empresa. Bien, pues hasta aquí este vídeo dedicado a intentar convenceros de que la angustia, nuestros miedos, no son algo tan malo, que tienen una cara casi podríamos decir que amable. Hasta otro vídeo, amigos.